través de las Escrituras. Con el pastor Adiel Quiñelén Valdebenito. Bien, hoy día vamos a compartir, hermanos, del versículo 1 al 8, y la enseñanza de hoy se titula La dicha de andar en la ley de Jehová. La dicha de andar en la ley de Jehová. ¿Será posible, hermanos, que en la vida de un creyente exista una dicha, una felicidad, un gozo, una plenitud? ¿Será posible que el corazón del creyente sea un corazón que sea un corazón supremamente bendecido, que independiente de las circunstancias que le rodeen, pueda gozar de una felicidad interior, calma interior, quietud interior, paz interior, tranquilidad interior? ¿Será posible eso? A la luz de la Biblia y a la luz de lo que vamos a comenzar a compartir desde hoy hasta fin de año, vamos a entender que la respuesta es un rotundo sí. Es posible que un creyente, independiente a la presión que hoy día tenemos del mundo, a las presiones filosóficas que hay, el creyente puede mantener un corazón con gozo, con tranquilidad, con quietud, con felicidad. Afuera el mundo busca la felicidad. Y la felicidad desde la óptica bíblica existe solo para aquel que ha abrazado a Cristo como su Salvador y que este libro es su norma absoluta de conducta en su vida práctica, en su vida diaria. Entonces, es posible, sin lugar a dudas, porque esa dicha viene precisamente de andar en la ley de Jehová. Versículo 1. Bienaventurados. Comenzamos con la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph o Aleph. Y la palabra bienaventurados es la palabra hebrea esher y significa literalmente, tanto en el hebreo como en el griego, precisamente eso, una dicha. Cuán dichoso, cuán feliz. Una persona bienaventurada es una persona que tiene un profundo gozo y contentamiento en Dios. Es un hombre supremamente bendecido. Si lo llevamos al término griego, Macarios, por ejemplo en Mateo 5 aparece bienaventurado, ¿verdad?, los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los de limpio corazón, etcétera, etcétera. Es el mismo significado. Ese hombre dichoso, esa mujer, feliz, interiormente llena de paz, de contentamiento, la Biblia dice que tiene una característica. Porque esa dicha viene, de acuerdo al texto, es para los perfectos de camino. Dicho de otra manera, ¿quiénes son los bienaventurados? Los que son perfectos de camino. Los dichosos no son los que se ganan la lotería. Los dichosos o bienaventurados en la Biblia no son los que se ganan el loto, porque eso se acaba. Eso se gasta aquí en la vida terrenal, pero no puede sustituir la falta de paz y la enemistad que el corazón del hombre tiene con Dios. Entonces, el hombre que tiene contentamiento en Dios, el hombre dichoso, va a ser aquel perfecto de camino. La palabra perfecto en la Biblia, cada vez que ustedes la vean, no significa impecable, no significa sin errores, significa maduro, significa una persona completa, es decir, sin ninguna imperfección o mancha. ¿Cuándo se utilizaba esta palabra? Cuando, por ejemplo, se escogía el animal para llevarlo al sacrificio. Tenía que ser un animal sin defecto, tenía que ser perfecto. ¿Por qué? Porque ese animal tipificaba el futuro sacrificio que sería sacrificado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el animal tenía que ser sin imperfección.
Entonces tenía que ser completo. ¿En qué aspecto? No le podía faltar una pata, no podía estar sarnoso el animal, tenía que ser perfecto, porque cumpliría un propósito delante de Dios y del pueblo de Israel. Por lo tanto, la bienaventuranza, la dicha, el contentamiento del corazón del hombre es para aquel que será maduro de camino, completo en su camino. Cuando la Biblia habla de un camino, se refiere a una forma de andar, a una forma de conducirse en la vida. Es la persona que camina por la senda correcta. Y generalmente, o sea, no generalmente, sino siempre en la Biblia, el camino o la senda es recta. Entonces, vamos entendiendo que el hombre que tiene contentamiento en su interior, el hombre dichoso, el hombre feliz, será aquella persona que tiene un caminar, que tiene un andar maduro, conforme a la madurez, desde luego, de Dios. Ahora, es interesante que Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre o nadie va al Padre por ese camino que es solo el Señor, porque no hay dos caminos ni tres caminos. Cristo no es un camino, Cristo es el camino. Cristo no es una verdad, Cristo es la verdad. Cristo no es una vida de tantas, Cristo es la única y absoluta vida. En consecuencia, también es el único puente a Dios. Qué interesante es eso. Abran su Biblia en Mateo 5:48, porque aquí el Señor Jesucristo utilizó el mismo sinónimo o la misma palabra, perfección o perfecto. Dice en Mateo 5:48 lo siguiente, hablando el Señor, sed pues vosotros perfectos, o sea, maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Noten ustedes cómo el Señor nos coloca una vara muy alta. Sean perfectos. ¿Y cuál es el modelo a seguir? De acuerdo al texto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces ahora comienza uno a reflexionar. Señor, yo no he sido perfecto en mi caminar, por eso tengo falta de paz. Yo no he sido perfecto en mi andar, por eso me abruman las circunstancias. Por eso tengo vacío en mi alma, por eso tengo falta de paz, por eso no estoy contento. Es porque tu caminar no ha sido perfecto, no ha sido con madurez, porque para ellos es la bienaventuranza. Veamos una sola característica de este camino que es perfecto. Isaías 35. Isaías 35, versículo 8. Entonces estamos desarrollando la idea de que una persona perfecta de camino será una persona dichosa, feliz, tendrá un contentamiento profundo en su corazón, pero cuando sea perfecto de camino. Y ese camino tiene una característica. Dice Isaías 35, 8 lo siguiente, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Cuál es la característica del camino? Es un camino de santidad. Podemos deducir otra idea aquí, otra conclusión. Ningún creyente que no esté viviendo en santidad puede ser bienaventurado. Ninguna persona que no esté llevando una vida en santidad no puede disfrutar del gozo, no puede disfrutar de esa paz, de ese contentamiento interior. No puede. De acuerdo a la Biblia, no podemos. Si hemos ensuciado nuestro caminar, abogado tenemos para con Dios,
confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y continuamos adelante con el gozo interior. Por eso David dijo, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, porque por el pecado que he cometido, ahora ando triste, ando deprimido. Pero en Cristo tenemos la solución de recuperar el contentamiento a través de la confesión de nuestros pecados. Y ahí una vez más volvemos a la perfección del camino de santidad. Esas personas son bienaventuradas. Tienen un problema, pero hay algo dentro que los sostiene. Nos suceden cosas a todos nosotros, pero hay algo que nos mantiene tranquilos. Hermanos, eso no se puede comprar con dinero, ni con diamantes, ni con oro. No pueden hacer eso. Nosotros tenemos ese privilegio, ese tesoro guardado en nosotros, que es a Cristo en nosotros, y por andar en ese camino de perfección, entonces logramos tener o recibir el gozo, el contentamiento, la bienaventuranza, por caminar en su perfección. Ahora, la segunda frase del texto dice, los que andan. Bueno, si hay un camino, hay que andar por él, ¿verdad? ¿Se notan ustedes cómo se asocia? Los perfectos de camino, pero los que andan en ese camino, obviamente tienen que manifestar aquí el andar, la acción de andar, tiene que ver con poner en práctica lo que ese camino me demanda. O sea, si alguien me dice, este es el camino, y yo comienzo a caminar para allá, no, ese es el camino, y ese camino tiene demandas, ese camino tiene exigencias, ese camino tiene mandamientos, camino por él. Los que andan en la ley de Jehová, los que practican la ley de Jehová, la palabra ley aquí es el primer sinónimo o aspecto de la palabra de Dios, ley, Torah en el hebreo. Y básicamente significa enseñanza. Y cuando se hablaba de la Torá o de la enseñanza, era precisamente cuando se enseñaba al pueblo de Israel las leyes de Dios. Y eso tiene su alcance ahora a toda la palabra del Señor. Entonces, bienaventurados son personas que tienen contentamiento interior, los que son perfectos de camino. Y además, que son perfectos de caminos, lo manifiestan andando en la ley de Jehová, que es un aspecto del camino de Dios. Dicho de otra manera, ¿cómo camino por el camino? Andando en la ley. Si tú no andas en la ley, no puedes ser perfecto de camino. Pero si tú andas en la ley, atesoras la ley, como lo vamos a ver más abajo, guardas la ley, entonces la consecuencia es que eres perfecto de camino. Los que andan en la ley de Jehová, el nombre propio, el nombre del pacto de Dios con Israel, Jehová. Entonces, para el judío la ley de Jehová era la ley de Moisés, expresada en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Para el creyente la ley de Jehová es la ley de Dios o la ley de Cristo y la ley del Espíritu. Y la ley de Cristo o la ley del Espíritu está plasmada en la ley de la palabra del Señor. ¿Me entienden? Entonces, cualquiera de ustedes que quiera recibir esa dicha, contentamiento, Dios te está diciendo a través de salmista que debe ser perfecto de camino andando en la ley de Jehová. Entonces, todo aquel que está en el camino también andará por él. Versículo 2, bienaventurados, la misma palabra, ya le explicamos, los que guardan, el verbo guardar del hebreo shamar, tiene una variedad de usos, algunos de ellos son obedecer, poner en práctica, proteger, también tiene el significado de proteger o preservar algo. En este caso, bienaventurados los que obedecen, los que ponen en práctica, los que protegen, los que preservan. ¿Qué cosa? Los testimonios de Dios o sus testimonios. La palabra testimonio aquí es la otra palabra sinónima o que enfatiza otro aspecto de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de testimonio nos estamos refiriendo
a una prueba o evidencia pública que Dios dio al pueblo de Israel. Fue solemne y fue concreta, en este caso principalmente a través de los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos entonces constituían los testimonios, las pruebas, las evidencias de Dios para el pueblo de Israel. Y tenían que conformarse o comportarse de acuerdo a esos testimonios. Esos testimonios, hermanos, son los que tenemos que guardar, son los que tenemos que abrazar, son los que tenemos que atesorar. Hermano, yo los hemos dicho cuántas veces, ustedes no pueden pasar 2, 3 días sin leer un pasaje, sin meditar en un pasaje. Desde luego que el guardar tiene la connotación también, si a ti te regalan algo valiosísimo, mujeres que están aquí, si su esposo un día tiene la preciosa iniciativa de regalarles un anillo, pero no tanto por el costo económico que tenga, sino porque sea precioso como tal, a lo mejor tuvo un trasfondo eso, y pongámosle eso que tenga un par de diamantitos por ahí. Yo no creo, mujer que estás aquí, yo no creo que ese anillo precioso para ti, que se ha vuelto valioso para ti, lo dejes en cualquier parte, ¿verdad? ¿Qué harías con eso? ¿Qué harías? ¿Cómo lo guardarías utilizando el verbo? A ver, ¿lo dejarías en cualquier parte? No, ¿verdad? Porque es algo valioso. Ahora, si no es valioso para ti, desde luego que no va a tener mayor importancia y lo vas a dejar donde menos uno podría imaginarse. Bueno, mucha gente no guarda esto. ¿Saben por qué, hermanos? Simple y sencillamente porque esto no tiene ningún valor para ellos. ¿Cómo puedes tú guardar algo si no tiene valor para ti? Es una conclusión lógica. Yo no puedo guardar, apreciar algo, atesorar algo cuando no me interesa. Entonces es mentira cuando la gente dice, no he podido esto, no he podido aquello, hermano, di la verdad. No valoro la Biblia, no es importante para mí la Biblia, antes de disfrazar eso con una hipocresía, ¿verdad? Entonces cuando tú realmente consideras los testimonios de Dios como algo valioso, entonces lo vas a guardar, entonces lo vas a atesorar y desde luego con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a obedecer. Porque de ahí parte, como digo, la bienaventuranza, la dicha, la felicidad interior. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿quién de ustedes les gustaría ser feliz aquí en la tierra? Yo creo que todos levantamos la mano. Ahora, quiero hacer un alcance. La plena felicidad, la total felicidad no está aquí en la tierra. Pero algo, un aspecto, matices de esa felicidad la podemos vivir hoy día, sin lugar a dudas. Pero la consumación de esa felicidad, la consumación total de esa felicidad va a ser solamente cuando Cristo quite el pecado de nosotros y nos transforme semejantes al cuerpo de la gloria suya, lo que se llama la glorificación. Ahí, hermano, vamos a comenzar a disfrutar una dicha y una felicidad que tú hoy día no podemos ni siquiera hacer un esfuerzo por imaginar. No se puede. No se puede imaginar, hermanos, lo que vamos a vivir, esa dicha, esa felicidad total y completa cuando estemos con nuestro Señor. Esos son los dichosos. Esos van a comenzar a experimentar una alegría interior, una felicidad interior, un contentamiento interior. Los perfectos de camino, los que andan en ese camino, los que guardan sus testimonios. Más de alguno está pensando, por eso vivo, soy un desdichado. Por eso tengo tanta amargura interior. La segunda frase del versículo 2, y de mala gana le buscan. ¿Dice eso el texto? Y una vez al mes van a la iglesia. Hermanos, miren esta frase.
y con todo el corazón le buscan. Hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida cristiana es que con Dios no podemos andar a medias. Cuando un creyente anda a medias o mediocridad, lo caracteriza la mediocridad, no puede disfrutar esta dicha, este contentamiento. La Biblia habla que la paz que Dios nos da sobrepasa ¿qué cosa? Todo entendimiento, la dicha también. El contentamiento interior de la misma forma. Pero ¿qué tienes que hacer, hermano? Hermana, ¿qué tienes que hacer de acuerdo al texto? Buscarle con todo tu corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, es el centro del ser, su voluntad, sus emociones, su intelecto, sus sentimientos. Todo eso tenemos que volcarlo a la búsqueda de nuestro Señor. Porque repito, no podemos andar a medias. Un poquito en la iglesia y otro poquito allá y otro poquito allá y un poquito aquí. No quiero que me vean fanático, no quiero. Así no sirve. Y mientras no entiendas eso, no vas a disfrutar la bienaventuranza de nuestro Dios. Los que le buscan con todo el corazón. Buscar aquí el verbo. Siempre es importante, hermanos, los estudiantes de la Biblia, enfatizar el verbo. Ustedes saben que, de acuerdo a la gramática, el verbo es la acción del sujeto o la acción que se plasma en la oración. Entonces, aquí la palabra buscar, darach, en el hebreo, es caminar o frecuentar. De ahí se deriva la idea de seguir, ir tras, buscar. Buscar a Dios entonces es ir tras de Él. Cristo dijo, síganme. El que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, el que quiera buscarme. Y le agregamos esta frase, con todo el corazón. Y con todo el corazón le buscan. Isaías 29. Con todo el corazón le buscan. Dice Isaías 29, versículo 13, estas son palabras que después el Señor utilizó para confrontar a los judíos, principalmente a los fariseos. ¿Qué pasaba con los fariseos mientras buscan Isaías 29? Los fariseos por fuera eran floreritos, lindas así las flores como se ven, ¿verdad? Pero por dentro el Señor los descubrió. Eran sepulcros blanqueados, estaban llenos de gusanos, estaban llenos de hipocresía. Su corazón, como la gente no lo podía ver, sino que veía el envoltorio del corazón, el envase del corazón que era el cuerpo, lo visible, la gente no podía ver el corazón de los fariseos, pero Cristo conoce, Él es omnisciente en su divinidad. Con sus rayos X, el Señor pudo percibir que ese corazón no lo buscaban realmente a Dios. Era una práctica religiosa, era una práctica legalista. Por fuera cumplían la ley. Por eso, cito Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Estas mismas palabras las ocupó el Señor para confrontar a los fariseos. Estos hombres no cumplieron lo que el salmista está diciendo en el versículo 2. Y con todo el corazón le buscan. Cuando tú busques a Dios con todo tu ser, hermano, vas a comenzar a disfrutar la dicha interior, el contentamiento interior. Pero no puedes andar a medias. Cantares es un libro poético también. Vamos a ver una linda poesía respecto de esta búsqueda de Dios. Cantares capítulo 3.
Cantares 3, del 1 en adelante. Aquí se ilustra a través de una poesía. A la esposa se le perdió el esposo y la esposa comenzó a hacer algo muy interesante. Dice Cantares 3, del 1 al 4. Por las noches busqué, el mismo verbo del Salmo 119, versículo 2. Por las noches busqué en mi lecho o en mi cama al que ama mi alma. Se supone que el que ama el alma de esta mujer es el esposo. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así o lo tomé, lo agarré, podríamos decir, está desesperada la hermana, y lo dejé, y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Esta necesidad de esta mujer por buscar a su amado es la necesidad que todos nosotros, la esposa de Cristo, estamos necesitados de Él. ¿Me entienden, hermanos? El Salmo 42, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si no tienes esa necesidad, hermano, estás pasando una crisis espiritual. Porque el salmista dice que para adquirir o recibir el gozo, el contentamiento, tenemos que buscarlo con todo el corazón. Con todo el corazón. Siempre, o no siempre, un par de veces cuando me invitan a estar con jóvenes, siempre les digo lo siguiente. ¿Cuántos jóvenes ustedes están enamorados? Y tu amado te escribió una carta y se la pasó a tu mamá porque tú no estabas. Entonces tu mamá te dice, hijo, su niña le mandó una carta. Y que la mamá le diga, pero te la voy a entregar el fin de semana porque ahora estoy ocupada. ¿Qué le va a decir ese niño? A ver, enamorado. ¿Va a esperar tranquilamente el fin de semana? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué? Bueno, porque es su amado. ¿Me entienden? Bueno, aquí está la carta que tu amado te escribió. ¿Me entiendes? A ti, a ti, a ti. Aquí está la carta. Tu amado te la envió. ¿Por qué no la lees? De la misma forma que ese joven va a estar desesperado por leer la carta de su amada, entonces ¿por qué no haces eso con esto, hermano? Si Dios aquí te está hablando, aquí Él es el que te está dando palabras de amor, de gozo, de contentamiento, de ánimo, de aliento, de esperanza. ¿Por qué entonces no leerla? Porque no es tu amado, así de sencillo. Si fuera tu amado estarías aquí, hermano, todos los días, escuchando palabra del Señor, enseñanza, discipulándote, porque el amor se sustenta en el conocimiento. En otras palabras, mientras más conozco, más amo. A Dios, desde luego. Jeremías 29. Jeremías 29. Versículos 12 y 13. Dios a través del profeta Jeremías manifiesta la misma realidad del salmista en el Salmo 119. Jeremías 29, 12 y 13 dice así: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis. Detengámonos aquí un minuto. ¿Qué le pasó a la mujer primero cuando comenzó a buscar a su amado?
¿Qué le pasó? ¿Lo halló? No. La diferencia con Dios, hermano, es que Él, la Biblia dice que cuando tú le busques, lo vas a encontrar. Porque el que busca, halla. Dice la Biblia, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mientras tú no manifiestes esa entrega, esa disposición total, todo tu corazón buscando a tu amado, Dios te promete que lo vas a hallar. Lo vas a hallar. Y lo hallamos cada vez que abrimos la palabra y Él nos habla. Regresamos al Salmo 119. Ahora, quiero mencionar algo muy interesante antes de entrar al 3. La recompensa que el autor del Salmo 119 menciona ahora en el 3 es que cuando buscamos a Dios de todo nuestro corazón, seremos guardados del pecado. Leamos el 3. Pues, esa palabrita pues, está en razón de lo que antecede. Es decir, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. La consecuencia será que no hacen iniquidad. O pues, o por lo tanto, no hacen iniquidad los que andan. Nuevamente el verbo se repite del 1, los que andan en sus caminos. Iniquidad, evel, en el hebreo, significa algo torcido. Si bien es cierto, nadie está libre de cometer pecados, este verbo implica, hermanos, una acción deliberada, porque todos cometemos pecado, ¿verdad? Nadie dijo amén. Soy yo nomás entonces el pecador aquí. Todos cometemos pecado, entonces aquí no hacen iniquidad, o sea, no practican la iniquidad como un estilo de vida, ¿me entienden? Ahora, esto es importante, hermanos. Un comentarista dijo lo siguiente con respecto a que no hacen iniquidad o no practican como estilo de vida el pecado. Él dice así, esto es importante reflexionar. Practicar el pecado implica 3 cosas. Número 1, el propósito predeterminado de cometer ese pecado. O sea, maquinar antes de tiempo que voy a pecar. Número 2, experimentar un deleite al cometer el pecado. Y número 3, un deseo de seguir cometiendo ese pecado. Esas 3 cosas no pueden estar en el corazón del creyente. Porque si están esas cosas, entonces se vuelve en una práctica del pecado. Y eso indica, 1 Juan 3, que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, Dios nos promete que si con todo el corazón le buscamos, no haremos iniquidad, porque será una manifestación de andar en sus caminos. Qué impresionante, hermanos. Entonces tú podrías deducir lo siguiente: cuando pecamos, nos salimos del camino de la ley de Dios. No estuvimos en comunión con Dios. Y la reacción será inevitable. Entonces, Dios nos promete, hermanos, que si le buscamos con todo el corazón, no hacen esas personas iniquidad los que andan en sus caminos. Esto el apóstol Pedro lo dijo con las siguientes palabras. Segunda carta de Pedro. Es interesante que esta misma idea que menciona el salmista, el apóstol Pedro la confirmó, diciéndolo de esta forma. Segunda de Pedro 2, versículo 9. Dice así: ¿sabe el Señor librar de tentación a quiénes? A los piadosos, a los que viven cerca de Dios, a los que con todo el corazón le buscan. Mira, hermano, lo que está aquí prometiendo Dios a través de Pedro. El Señor dice, sabe librarte de tentación, pero no a cualquiera, sino a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.
Cuando le buscamos con todo el corazón, cuando atesoramos sus testimonios, cuando abrazamos su palabra, hermano, tienes una fortaleza. La palabra fortaleza literalmente significa en la Biblia estos muros altos que se hacían para poder ser protegidos del enemigo. ¿Me entienden? Entonces tú interiormente vas a tener defensas. ¿Para qué? Para ser fuerte ante la tentación. Si tú no tienes fortaleza espiritual, vas a ser vulnerable al pecado, vas a ser fácilmente atacado y vas a sucumbir por una tentación, por cualquier situación externa, por cualquier presión. Pero la Biblia dice a través del salmista que los que le buscan con todo el corazón no hacen iniquidad, no practican el pecado, tienen un temor reverente delante de Dios, son piadosos. ¿De qué forma contestó Cristo en Mateo 4 ante la tentación de Satanás? Siempre Cristo dijo las tres respuestas, inició, escrito está. Apeló a la Escritura. Cristo se defendió, por decirlo de alguna forma, con la palabra, con la ley. Cristo buscaba a su Padre con todo su corazón. ¿A qué hora comenzaba a buscarlo el Señor? ¿A las 4 de la tarde cuando se levantaba a las 3:30? Cristo se levantaba de madrugada. Cristo, cuando aún el sol no comenzaba a alumbrar, Cristo se iba al monte a orar a solas con su Dios. Lo buscaba. Estaba fortaleciendo él sus defensas, porque como humano fue tentado, pero su defensa, su fortaleza fue, escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, etc. Esa fue la defensa del Señor. ¿Por qué? Porque los que le buscan a Dios con todo el corazón no hacen iniquidad, los que andan en su ley. Regresamos al Salmo 119, versículo 4. Aquí se utiliza otro verbo interesante. El salmista le dice, está escribiendo, y él dice, tú encargaste. Aquí la palabra encargar es mandar, ordenar. ¿Qué ordena Dios? Que sean muy guardados, no guardados, sino muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste que sean muy guardados, muy obedecidos, muy protegidos tus mandamientos. Aquí está el otro aspecto de la ley de Dios, que ahora el salmista utiliza mandamientos u ordenanzas. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, con los mandamientos u ordenanzas de Dios? ¿Qué dice el texto? Porque es un encargo, es un mandamiento. ¿Se acuerda la palabrita encargo también, 1 Timoteo 4? Pablo hablando a Timoteo, te encarezco, y después dice te encargo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es la misma idea en el Salmo 119. Dios nos ha ordenado, no es una sugerencia, no es un favor que Dios nos está pidiendo. El Dios de la ley nos dice, te encargo, te ordeno que guardes muy bien mis mandamientos. Entonces hemos visto la ley de Jehová, testimonios, mandamientos, deben de ser muy guardados. Retrocedamos rápidamente a Génesis 26. Si bien es cierto, Abraham fue un hombre, como lo vamos a ver ahora, Génesis 26, 5, fue un hombre que también, desde luego, cometió pecados. Sin embargo, se describe algo muy interesante de Abraham en Génesis 26, 5, y es lo siguiente, dice la Biblia, por cuanto, tomémoslo del 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y escuchen ahora, y guardó
mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ese fue Abraham. Fue un hombre que guardó los preceptos de Dios, mandamientos de Dios, estatutos de Dios y las leyes de Dios. El encargo es ese, muy guardados. Esto tiene que ver con proteger, con lo que dije anteriormente, obedecer todo lo que Dios nos manda. Porque hay de repente algunos creyentes que esto me agrada, pastor, lo hago con todo mi corazón. Esto de acá me parece muy duro, eso lo dejo pasar. Esto me parece más fácil de cumplir, lo de allá no. El creyente muchas veces comienza a seleccionar lo que va a obedecer, comienza a seleccionar lo que le agrada y lo que le es muy demandante lo deja. La Biblia dice, debes de guardar, deben de ser muy guardados. Eso tiene el alcance a toda la palabra. Tenemos que aprovechar, hermano, y sobre todo nosotros, sobre todo en las iglesias donde se enseña la sana doctrina, esa gente tiene que aprovechar, tiene que valorar lo que se les da. Entonces debemos de valorar la ley de Dios y entonces, como dije anteriormente, será muy guardada, será muy protegida, será preservada en nuestro corazón, será obedecida, será oída, porque es una consecuencia natural. Leía días atrás lo siguiente, para ilustrar un poquitito esta verdad, de un joven que le regaló a su novia una muñeca. Y ella con rabia tomó la muñeca y la tiró a la calle. Su novio obviamente le preguntó, ¿por qué hiciste eso? Y ella le respondió, porque no me gustó el regalo. Entonces, el joven salió, tomó la muñeca y de repente pasó un auto y lo atropelló al joven y le causó la muerte. En el día del funeral, la novia llorando tomó la muñeca, la abrazó y la apretó fuerte. Y cuando la apretó fuerte, la muñeca tenía una grabación que decía lo siguiente: ¿quieres casarte conmigo? Entonces ella, impresionada, dejó caer la muñeca y del bolsillo de la muñeca cayeron 2 anillos, donde estaba escrito: ama lo que tienes antes que la vida te enseñe a amar lo que perdiste. Hermano, ama la palabra, valora la palabra, abraza la palabra, atesora la palabra, porque Dios no lo permita que ya no puedas oírla o recibirla. Versículo 5. Ojalá, es una palabra muy expresiva. No debemos de perder de vista, hermanos, que el Salmo es un libro poético. Entonces el salmista dice, ojalá. Esto indica el anhelo que el salmista tenía de que su forma de vida, su estilo de vida, fuese ordenado por Dios a través de su palabra. Yo creo que todos nosotros, hermanos, tenemos que tener ese interés sano, ese anhelo sano. ¿De qué cosa? Señor, ordena mis pasos. Yo, Señor, me conozco. Tú puedes decir lo mismo. Soy pastor, soy, Señor, testarudo, soy porfiado, soy débil, no me doy cuenta cuando empiezo a desviarme del camino. ¿Qué dice el salmista? Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, como dije, esto indica el anhelo que el salmista tenía de que Dios ordenara sus caminos, su estilo de vida. Y ordenados aquí es la palabra kun en el hebreo, que significa establecer o afirmar. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana necesitamos estabilidad. En la vida cristiana necesitamos que Dios nos consolide, nos afirme, que es lo que significa aquí ordenar los caminos con el propósito de guardar tus estatutos. Es fácil decirle a otros, arregla tu vida, pero el salmista dice, Señor, ordena mis caminos.
Una de las cosas que tenemos que aprender los creyentes es comenzar a bajar más el dedo y llevarlo hacia nosotros mismos, ¿verdad? Porque siempre estamos mirando la paja en el ojo ajeno, pero nunca la viga en el propio. Entonces, ojalá fuesen ordenados mis caminos. Señor, yo soy responsable delante de ti. El hermano de aquí, el hermano de allá, si bien es cierto, en este caso yo como pastor de la iglesia, tenemos que ayudarlos, tenemos que corregirlos cuando algo no ande bien, pero finalmente cada cual es responsable ante Dios. Entonces es interesante que el salmista nos dice, Señor, por favor, ordena los pasos de la hermana Juanita, que anda media débil la hermana. No, el salmista no se enfoca en el hermano. Él dice, ordena mis pasos, mis caminos. Eso es muy interesante. Ordena mis caminos, mi forma de conducirse. Spurgeon nota la relación que hay entre el versículo 4 y el 5, y él dice que es porque Dios ha encargado que sus mandamientos sean muy guardados, y es que precisamente por eso es que el salmista pide ayuda para hacerlo. Pero no se trata de pedir solo su ayuda, hermanos, sino entender que nosotros también tenemos una responsabilidad. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y la palabra aquí, estatutos, tiene que ver con mandamientos redactados o grabados en piedra o arcilla. Entonces, cuando se usa estatutos divinos aquí, señala las ordenanzas establecidas por Dios como el gran legislador de la vida humana. Los estatutos de Dios son principios divinos, son pautas divinas a seguir en nuestra vida con Dios. Eso es lo que tenemos que guardar. Versículo 6. Entonces es una palabra de consecuencia, ¿verdad? Entonces, Señor, ordena mis caminos para guardar tus estatutos, ordena mi vida, establece mi vida, afirma mi vida, entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Habiendo expresado entonces el salmista su profundo deseo de experimentar la ayuda de Dios para lograr una vida de obediencia a su palabra, ahora el salmista describe el resultado de eso. ¿Cuál es el resultado? Que el salmista no sería avergonzado cuando atendiese los mandamientos de Dios. ¿Cuál, hermanos, es uno de los tristes resultados de nuestros pecados? Lo dice el texto, de lo que no va a ser, la vergüenza. Cuando el creyente peca, hay vergüenza y, ¿para qué decir?, culpabilidad. Entonces, el hecho de que Dios ordene nuestros caminos, el hecho que Dios nos encargue que sean muy guardados sus mandamientos, la Biblia dice, entonces, como consecuencia de aquello, no sería yo avergonzado. ¿Por qué? Porque estando lejos del pecado no tendríamos vergüenza, sino paz, quietud y tranquilidad. Retrocedamos unos libros a Esdras. Está después del segundo libro de Crónicas. Esdras, Nehemías, Esther. Esdras capítulo 9, miren ustedes lo que dice aquí este escritor. Esdras 9, versículos 5 y 6, dice así: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido, eso es una señal de tristeza, de amargura, de rabia podría ser, y mi manto era una costumbre judía, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy porque había pecado, para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Qué te ha pasado a ti cuando quieres ir a orar y has pecado 14 veces?
¿Qué te pasa? ¿Vas con toda tranquilidad al Señor? ¿Verdad? Hay una carga, hay una vergüenza, hay una distancia. Lo precioso de todos, hermanos, es que nosotros tenemos que aprender lo siguiente. Cada vez que nosotros, si bien es cierto, somos inmediatamente avergonzados por el pecado, lo que dice Efesios es crucial cuando vamos a Él. Padre, he pecado 7 veces, 20 veces, pero no te olvides que cuando Él te perdona, se olvida de todo. Y Padre mío, si vengo a ti ahora, vengo en el amado. Cuando tú vas a Dios en el amado, entonces se va la vergüenza, se va la lejanía, se va la separación. Voy en el amado, Padre. Tú me conoces, soy pecador. He pecado varias veces delante de ti, pero una vez más me cubro, me protejo en el amado. No sería yo avergonzado, dice la Biblia, cuando atendiese. Atender significa mirar, contemplar. Cuando atendiese a todos, no a algunos, a todos tus mandamientos. A todos tus mandamientos. Debemos de contemplar su palabra. Ahora, hermanos, que estamos haciendo una reelección de todos los cánticos en la iglesia, esto creo que lo hemos dicho y lo repito, cuando tú cantes al Señor, de repente da tristeza ver a algunos hermanos. Estamos cantando letra que glorifica al Señor. Y hermanos están pajareando, haciendo otra cosa, preocupados del celular, la cartera. Hermano, cuando cantemos, estás cantando a Dios. Entiende eso. Cada frase que tú lees y que le ponemos melodía y la cantamos a Dios, medita en eso. Eso te bendice, eso glorifica al Señor. Los tiempos de alabanza son tiempos de reverencia, de un respeto a Dios. Estamos cantándole a Él, hermano. No estamos cantando aquí a un pastor, al alcalde. Estamos cantando a Dios. De ahí lo que dice el apóstol Pablo, oraré con el entendimiento, así es, pero también cantaré con el entendimiento. El cantar en la iglesia no es un relleno. En la iglesia el cantar no es por pasar luego a la palabra. Es para que tú, hermano, a través de los cánticos podamos nosotros glorificar al Señor. Y eso tiene una doble consecuencia, que es yo aprender también principio de la palabra del Señor, porque cantamos la Escritura. Entonces medita cuando canta, piensa cuando cantas. No lo hagas por cumplir. Eso te va a ayudar. Porque como dije, yo canto al Señor para darle loor, alabanza a Él, pero inevitablemente el cantarle me bendice. ¿Me entienden? Entonces alguien podría decir, a Él le cantamos, pero yo me lleno de gozo cuando canto. A Él le digo que es santo, que me perdonó en la cruz, que dio su sangre por mí. Eso, Señor, estoy honrando en ti, pero inevitablemente me hace llorar al acordarme que fue por mí que fue destrozado en la cruz del Calvario. Versículo 7. Y aquí está, miren, no lo tenía en el libreto, pero lo dije sin querer. Versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón, ¿cuándo? A ver. Ahí está la cosa, ¿eh? Te alabaré. Bueno, alabar a Dios es darle tributo, exaltarlo por lo que Él es, su magnificencia, su poder, su imperio, su fortaleza, su majestad. Te alabaré con rectitud de corazón. Mire lo que dijo aquí un gran escritor. Él dijo, la alabanza sale naturalmente de un corazón que conoce, ama y obedece la palabra de Dios. El no alabar a Dios revela secretos oscuros en tu vida. Si no hay alabanza en tu vida, no hay bienaventuranza. La ausencia de alabanza es una confesión de una vida que no está afinada con la palabra de Dios. Te alabaré con rectitud de corazón, con un corazón que te busca, con un corazón que anda en tus caminos, con un corazón que anda en tu ley. Con rectitud de corazón te alabaré, y lo que me va a ayudar es aprender en primer lugar tus justos juicios
que es otro aspecto de la ley de Dios, la palabra juicios. Cada vez que nos discipulemos nosotros y aprendamos más de la palabra del Señor, nuestros cánticos van a ser mucho más de reflexión para nuestros corazones y nuestras mentes. Mientras más conocemos de la Escritura y mientras más plasmamos en nuestros cánticos la palabra de Dios y la Escritura, más fortalece nuestros cultos todo lo que hacemos en la obra. Porque aun cuando cantamos, la palabra está llenando nuestro corazón. Cuando aprendiere entonces tus justos juicios. Algo interesante también que mencionar, hermanos, para ir casi terminando ya. La alabanza correcta a Dios se produce cuando el creyente aprende la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Toda alabanza y adoración dentro del pueblo de Dios tiene como base la ley de Dios. Si tú escuchas una iglesia, por ejemplo, cantando, sabrás qué reciben o qué enseñan de la Biblia en esa iglesia. Porque la teología, la doctrina se tiene que plasmar también en los cánticos. Es imposible que aquí, digamos, la sana doctrina, estamos estudiando de manera expositiva, de manera sistemática la ley de Jehová, estamos estudiando el libro de los Hechos, estamos estudiando doctrina fundamental con los hermanos y nos llenamos la boca de que estamos estudiando sana palabra, palabra saludable de Dios, y cantemos ahora, hermanos, envía otro Pentecostés y todo cantamos aquí. ¿Qué pasaría ahí? Hay una incongruencia, ¿verdad? Estamos supuestamente estudiando la palabra del Señor y cantando estamos diciendo que Dios envíe otro Pentecostés. Hay ahí una contradicción tremenda, porque no hay un segundo Pentecostés, hubo uno solo. Y así, ¿me entienden? Entonces, los cánticos de alguna forma reflejan en una iglesia el contenido teológico que esa iglesia enseña. Entonces, vuelvo a repetir el texto. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Para alabar hay que aprender. Mire lo que dijo Spurgeon, Charles Spurgeon. Él dijo lo siguiente: primero debemos aprender a alabar. Luego debemos aprender para alabar. Y finalmente, cuando hemos aprendido, debemos alabar. ¿No lo entendieron? Bueno, después escúchenlo de nuevo en la semana y se va a subir a internet. Versículo 8. Con esto terminamos. Tus estatutos guardaré. Tus estatutos guardaré. El mismo verbo, por eso no voy a enfatizar mucho en esto. Y aquí es importante, hermanos, destacar lo siguiente. No me dejes enteramente. ¿A qué se refiere el salmista aquí? El salmista, por un lado, expresa su deseo de guardar, obedecer, proteger los estatutos de Dios. Sin embargo, el salmista reconocía su incapacidad con la frase, no me dejes enteramente. Señor, quiero aprender tus estatutos, quiero guardar tus estatutos, quiero guardar, Señor, tu ley. Pero por favor, Señor, no me dejes solo, ayúdame. Esa expresión implica eso. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos que decir exactamente lo mismo? ¿Verdad? Cuando nosotros nos vemos confrontados por Dios y nos dice, Adiel, hace esto. Señor, no puedo hacer eso. Qué bueno que me digas que no puedes, porque yo te voy a infundir capacidad, yo te voy a infundir el poder para que lo hagas. Porque si yo te dejo solo, dice Dios, no vas a cumplir nada. Inherentemente los seres humanos no tenemos la capacidad de hacer eso. Necesitamos la influencia, el vigor, la valentía, el poder, la habilidad, la consolación, la exhortación. Todo eso necesitamos del Espíritu de Dios para guardar los estatutos de Dios. Si no, no puedes, hermano. ¿Te has visto de repente cuando tú dices, Señor, tu palabra dice esto, pero no puedo guardarlos? Me cuesta, Señor, hacerlo. Eso es un corazón honesto y eso tenemos que decirlo todo. Todos tenemos que reconocer esa realidad. Todos nos pasa eso.
Por eso el clamor del salmista, por eso la oración del salmista, no me dejes enteramente, porque Señor, si tú me dejas solo, yo no puedo guardar tus estatutos. No podemos. Entonces, el salmista de lo profundo de su interior tenía el deseo, el anhelo sano de guardar la ley de Dios, de andar por los caminos de Dios, de guardar sus estatutos. Pero la última frase que él dice, no me dejes, Señor, ayúdame, capacítame para obedecer tu palabra. ¿Me entienden? Y eso habla de nuestra debilidad humana, de que si no dependemos, hermanos, 100% de la palabra del Señor, no podemos ponerla en práctica. Y todos nosotros tenemos luchas todos los días. Todos los días leemos algo y tú te das cuenta, Señor, yo estoy haciendo lo contrario. Entonces me doy cuenta yo en mi humanidad, Señor, yo no puedo hacer eso. Pero te pido, Señor, que no me dejes, dame el poder para hacerlo. Tenemos luchas. Y eso el salmista igual lo reconocía. Y él clama de lo interior de su corazón, Señor, no me dejes, por favor. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero agradarte a ti. Pero no puedo, no me dejes. Si fuéramos honestos con Dios, muchas veces venimos a la iglesia hipócritamente. No seas así, acerquémonos a Dios con corazón sincero. Si Dios sabe que tú tienes debilidades, Dios sabe, jóvenes, que tú tienes debilidades, Él lo sabe, pero clama al Señor como lo hace el salmista. No me dejes, Señor, yo no puedo poner en práctica tu voluntad, no puedo. Somos débiles. No sé, ese clamor tenemos que aprender. No me dejes, Señor, yo quiero guardar tus estatutos, mi anhelo es agradarte, Señor, pero soy incapaz en mi humanidad, mi carne me traiciona. Con esto voy a terminar, Salmo 38. El salmista lo dijo también aquí con estas palabras, Salmo 38, 21, 22. No me desampares. Y este es un salmo de David. Salmo 38, 21. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, o no me dejes enteramente. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. La dicha, la felicidad, el contentamiento interior es para los perfectos de camino. ¿Y tú estás en el camino? ¿En Cristo? Estamos en Cristo, ¿verdad? Pero ahora tenemos que reflejar eso. Y mira, hermano, antes de orar, cuando fuimos a Israel con mi esposa, llegamos al aeropuerto en Francia y había una mucho más ancha, una alfombra como esta, pero de metal, ¿ya? Y eran aproximadamente, no sé si 100, 150 metros. Y no era una escalera mecánica, la escalera mecánica se mueve, ¿verdad? Da vuelta por dentro y se mueve. Esa era una alfombra mecánica, donde todos los pasajeros que se bajaban del avión con sus maletas, nos subíamos ahí y tenías que dejar de andar. Te subías a un camino que andaba solo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú vienes a Cristo, es exactamente lo mismo. Todo aquel que está en Cristo tiene que dejar de andar en sus fuerzas, porque el Señor es el que te lleva. ¿Me entiendes? Era innecesario caminar en la alfombra mecánica. Nos detuvimos con mi esposa y los dos íbamos conversando, pero nos llevaba la alfombra. Qué precioso es, hermanos. Los perfectos de camino son aquellos que están en el camino que es Cristo, pero que han dejado de obrar en sus fuerzas. Deja que el Señor te lleve, deja que el Espíritu Santo te infunda aliento para que puedas guardar sus estatutos y tengas la preciosa e inefable dicha de andar en la ley de Jehová. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. Y una vez más te pedimos que nos ayudes
a que este precioso salmo que comenzamos, Señor, a estudiarlo, pueda tocar la fibra más íntima de nuestro ser, hacernos mejores cada día, perfectos de camino, para que podamos andar en tu ley. Señor, anhelamos guardar tu palabra. Señor, queremos guardar tus estatutos. Queremos, Señor, que nuestros pasos sean ordenados por tu palabra. Pero, Señor, repetimos como dijo el salmista, no nos dejes enteramente. No nos dejes solos, Señor, para cumplir tu palabra, porque no podemos. Somos débiles, carecemos de tantas cosas. Pero, Señor, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Tu poder, Señor, está habilitado, Señor. Cada día tu Espíritu Santo está presente cada día en nosotros y nos recuerda las palabras de la Biblia que nos dicen que tú siempre estarás con nosotros, nos infundirás aliento, poder. Señor, nos capacitarás para llevar a cabo tu obra maravillosa, nos ayudarás a santificarnos, pero nosotros tenemos que entender que tenemos una responsabilidad, Señor, individual delante de ti, de abrazar tu palabra, de guardar tu palabra, de amarla, de meditarla, leerla, estudiarla, escucharla, oírla, obedecerla, para poder disfrutar de la dicha maravillosa de ser tus hijos, de ese contentamiento interior que tiene el hombre que ama tu ley. Señor, estamos recién iniciando este salmo. Nuevamente, Señor, te pedimos que transforme nuestra vida respecto del valor que tu ley tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Te damos con todo nuestro corazón por la enseñanza de hoy, la dicha de andar en tu ley. En Cristo Jesús. Amén. Desde las Escrituras. Con el pastor Adiel Quiñelén Valdebenito. Todos los jueves desde las 21 horas, por las pantallas de Laja TV. Para mayor información, escríbenos al correo que sale en pantalla o visita nuestra página de Facebook.